¿Quién vio una oportunidad de llegar al poder con el terremoto? María Corina y el Maricorinato. ¿A usted eso no le parece miserable? Esa palabra que ha utilizado la presidenta encargada es la correcta, son miserables. Eso es miseria humana. ¡Hola, mi gente! Sí. Cada día me sale mejor el tono de voz, pero eso no quita que tengamos el corazón todavía arrugadito y mucho menos hoy. Hoy es 24 de julio y se cumple un mes del doblete sísmico que acabó con la vida de más de 5.000 hermanas y hermanos y que, bueno, ha representado una de las tragedias más grandes de la historia de nuestro país. Por supuesto, mis palabras de condolencia, mis palabras de amor, mis palabras de cariño, de sosiego, de apoyo, de solidaridad con quienes han sido víctimas directas e indirectas de los terremotos del 24 de junio. Y cuando yo digo las víctimas indirectas me refiero a todo el país, porque ese luto, ese dolor nos ha pegado a todos, a todos. Y bueno, por supuesto, nunca en la misma dimensión de quienes están ahí en la primera línea de la tragedia, pero igual lo hemos sentido, porque el pueblo venezolano, más allá de la polarización política, más allá de las discusiones por política, que pareciera en los algoritmos del odio, parece que ese es el país real y no es así, porque el país real, el país verdadero, el que tiene el algoritmo de la paz, del encuentro y de la unión, dice otra cosa. El venezolano es solidario, el venezolano es un ser de luz y de encuentro. Cuando se meten con uno, se meten con todos. Y por eso es que hemos podido sobrevivir. Aún así, no nada más a los, digamos, latigazos de la naturaleza, también hemos sobrevivido a los latigazos de la mala política. Usted se recuerda cuando un sector político decidió decirle al mundo que todos los venezolanos éramos unos malandros y que pertenecíamos al Tren de Aragua. Bueno, eso también fue un latigazo que lastimó y que buscó denigrar sobre nuestra dignidad como país, pero también sobre nuestro gentilicio. Bueno, no nada más se cumple un mes del doblete sísmico, sino que también hoy celebramos el natalicio del padre de la patria. Bolívar, bolivariano, no es un pensamiento muerto, ni mucho menos un santo para prenderle una vela. Esa es la palabra mágica, el canto del cantor del pueblo Ali Primera, que fue una de las primeras canciones de Ali Primera que además me enseñó mi papá. Bolívar, hoy más que nunca, su idea libertaria, su idea antiimperialista nos invade, nos corre por las venas a quienes somos bolivarianos. Los que somos chavistas, primero fuimos bolivarianos, antes de ser chavistas. Y por supuesto Chávez, que hoy lo cargo aquí en mi pecho, y usted dirá, bueno, pero ¿por qué trajiste a Chávez hoy? Ustedes saben que cuando yo quiero enviar un mensaje y decirle a mi audiencia que estoy pensativa y que necesito luz, yo siempre traigo a Chávez al corazón, porque hoy Chávez y Bolívar pues tienen que llenarnos de fuerza y de visión para ver cómo seguimos navegando por estas aguas que no son fáciles, para nadie. Lo que nosotros estamos viviendo hoy no es fácil ni para el chavismo ni para la oposición, porque tiene mucho que ver con nuestro futuro como país, como nación, porque tiene mucho que ver con nuestra soberanía, porque tiene mucho que ver con el reencuentro y la recomposición y la reconstrucción del tejido social, que es una deuda pendiente además, más allá de las diferencias políticas. Querer un país reunificado, querer un país reconciliado, no significa que queremos claudicar en nuestras ideas y en nuestro proyecto. Entonces, por eso hoy viernes 24 de julio tengo aquí a Chávez en mi pecho, pidiéndole orientación, pidiéndole guía. Además, bueno, quería traer una de Bolívar, pero la verdad verdadera, ustedes saben que yo no les caigo aquí a cuento, es que no estuvo tiempo la franela y bueno, entonces también aprovechamos de traer al otro, digamos, la otra guía de este gran proyecto político que está en proceso de reacomodo, Hugo Chávez Frías. Bueno, este es el capítulo número 53 de Políticamente de Podcast. Bienvenido. Recuerda que estamos a través de la señal abierta de TV Fan y a través de la señal de mi canal de YouTube, @IndyUrbaneja. Póngase cómodo,
agarre a sus nietos. Un saludo a toda mi audiencia de la tercera edad, de los adultos jóvenes contemporáneos, que yo sé que siguen y no se pierden este programa. Saludo a toda la audiencia que está dentro y fuera de Venezuela. Estoy controlando un poco la alegría, por eso los muchachos están en silencio, todo, porque no queremos que confundan pues nuestra motivación de seguir adelante con indolencia frente a la tragedia. Entonces por eso estamos un poquito calladitos todavía, pero el ánimo de seguir y sobre todo seguir por los que quedaron, porque tenemos que seguir, ahí tenemos un reto gigante, son 27.000 viviendas que se necesitan construir, más la deuda social que ya tenemos acumulada. Tenemos que darle futuro y patria a esos niños que sobrevivieron al terremoto, a los sobrevivientes del terremoto. Entonces no podemos quedarnos solamente estancados pues en el dolor y en el lamento y nos toca avanzar. Bienvenido, póngase cómodo y el título de este programa va a dar mucho de qué hablar porque dice así: María Corina está desesperada y la oposición se está haciendo polvo cósmico aunque intenten vender otra cosa. Bueno, ustedes saben que Venezuela es un país altamente polarizado y politizado. Y esa polarización y esa politización de la sociedad nos lleva a que, aún en medio de estas circunstancias, pues tengamos que hablar de política. Y este programa se llama Políticamente de Podcast. Pero esto no quiere decir que nos hemos olvidado de las otras cosas. Bueno. Pero ya va, aquí tengo otras efemérides. Hoy también se cumplen, aparte de los 243 años del natalicio de nuestro libertador, se cumplen 203 años de la batalla naval del lago de Maracaibo. Esta es una batalla que yo les prometo que para el próximo programa vamos a hablar un poquito más, porque de repente no es tan emblemática o la gente no la tiene tan tatuada como el tema de, bueno, del 24 de junio, batalla de Carabobo, otras batallas que son más nombradas en nuestra historia, pero esta batalla tuvo una importante representación o influencia en todo lo que fue nuestro proceso independentista. Y bueno, también es, por supuesto, Día de la Armada. A todos mis hermanos y hermanas de la Armada, vaya mi abrazo y mi saludo solidario para todos ustedes. Bueno, como siempre, comenzamos con un balance sobre cómo va el proceso en Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores, su esposa, primera dama y diputada de la República. Han transcurrido al día de hoy 203 días desde aquel 3 de enero. Fíjense que un hecho notable es que hace 2 días, el 22 de julio, se llevó a cabo una audiencia de seguimiento que estuvo presidida por el juez Alvin Hellerstein y bueno, duró muy poco, la verdad fue una audiencia de tan solo 15 minutos y de allí lo más importante fue que se estableció la fecha del juicio como tal, que va a ser realizada el año que viene, el 27 de junio, si más no recuerdo. Veamos primero el post. El juicio contra Nicolás Maduro ya tiene fecha oficial. Comenzará el 1 de junio del 2027, confirma el juez Alvin Hellerstein. Perdón. Fíjense que usted dirá, bueno, pero un año, o sea, prácticamente dentro de un año es que vamos a ver el juicio. Bueno, les tengo que comentar que esta fecha ha sido pactada no nada más entre la Fiscalía, el Tribunal, sino también la defensa. Es decir, la defensa del presidente Nicolás Maduro ha estado de acuerdo con esta línea de tiempo, ha estado de acuerdo con este proceso, porque es que además, bueno, los juicios en Estados Unidos tienen una conformación, se configuran de una forma muy distinta a nuestro sistema aquí en Venezuela. Y como estamos hablando de expedientes sobre expedientes, imagínense un expediente que puede tener, no sé, 25 años de investigación, puede ser un expediente de 5.000 páginas. ¿Cómo una defensa trabaja en un mes, en 2 meses para montar el caso? Yo creo que han optado por la opción más larga, más tiempo, pero donde pueden tener mayor capacidad de evaluación y de prepararse. Pero además, esto es el ámbito jurídico. Yo le quiero hablar a usted de la decisión política. ¿Le conviene a Nicolás Maduro que este juicio se inicie el año que viene y no este año? Sí, desde mi punto de vista, esto es una opinión muy personal. ¿Por qué? A partir del 1 de agosto, Estados Unidos entra en la carrera indetenible por la elección de medio tiempo que se hará el noviembre de este año. Si tuviesen que juzgar a Nicolás Maduro en este periodo de tiempo, lo más seguro es que se busque una condena. ¿Por qué? Porque eso tendría absolverlo de los cargos.
sería, aun cuando tenga la razón, sería un costo político muy grande para los republicanos. Entonces, si no queremos que el juicio se intoxique más de lo que ya está, de lo que tiene que ver los intereses políticos y geopolíticos, yo creo que es mejor que se tomen su tiempo. Y esto ha sido pactado y eso está acordado con la defensa, no ha sido una decisión arbitraria del tribunal. Y bueno, lo más que podemos seguir deseando es que a través de nuestra diplomacia de paz, de las acciones y las estrategias que cada día lleva adelante la presidenta Delcy Rodríguez con Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez a la cabeza, bueno, estamos seguros que vamos a conseguir una solución para la libertad del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cecilia Flores. Y ustedes dirán, ay, ya no le dices presidenta encargada. Mire, presidenta encargada, si le pongo la E entre paréntesis, o presidenta, es quien está ejerciendo hoy el mando, control de este país. Entonces, no nos dejemos llevar por la cizaña, porque ayer revisando redes y tendencias y narrativas, ya empezaron a decir, ay, es que uno la llaman presidenta, otros la llaman presidenta encargada. Hoy es quien preside la República. Más allá de la temporalidad, de si es encargada o no es encargada, es quien preside el alto mando, la primera magistratura de este país. Vamos a ver un post de mi querido amigo Alejandro Rondón. Alejandro, te estoy rayando con este programa porque estoy ratificado que tú y yo somos amigos, pero bueno. Dice, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha eliminado la mayoría de las alusiones al llamado Cártel de los Soles en la nueva imputación contra el líder venezolano Nicolás Maduro, al que ya no señala como líder de la supuesta organización de narcotráfico, caracterizada ahora en el documento no como un cártel, sino como un sistema de clientelismo. Una acusación de un gran jurado estadounidense en 2020 en la cual está basada la acusación actual. Mencionaba al Cártel de los Soles 32 veces y apuntaba a que Maduro ayudó a gestionar el Cártel de los Soles y ya eso no existe. Bueno, fíjense ustedes que lo que dice Alejandro es así. De hecho, esta acusación de que Nicolás Maduro dirigía un cártel de drogas que se llama el Cártel de los Soles, según ellos, fue eliminada pocos días después del 3 de enero. ¿Y por qué fue eliminada? Porque no tiene sustento. La mentira del Cártel de los Soles, lo dijimos aquí, usted si es fan de este programa, vaya, el año pasado más o menos por esta fecha, ¿verdad, muchachos? Ya está más o menos por esta fecha, estamos hablando de la ficción del Cártel de los Soles y ya denunciamos en este programa para quienes siempre montan campañas en mi contra, porque por supuesto, claro que mi voz es importante y claro que lo que aquí decimos es verdad, pero como ellos tienen que hacerle creer a usted todo lo contrario, nosotros el año pasado denunciamos que el Cártel de los Soles era una ficción y que no existía. Y esto lo ha confirmado así el Departamento de Justicia. Pero bueno, nadie ha salido a pedir perdón por esto. Ninguno de los palangristas del enjambre comunicacional de María Machado ha salido a pedir perdón porque el Cártel de los Soles definitivamente no existe. Y aquí explicamos, vaya y busque ese capítulo que está allí en el canal o pídale a TV Fan, escriba a TV Fan y pídale una reposición de ese capítulo porque aquí explicamos por qué el Cártel de los Soles no existía como estructura y que era una ficción y que fue algo que incluso comenzó antes de que el chavismo gobernara en los años 90 y que era una forma de identificar a militares que estaban relacionados con el negocio de la droga. Bueno, vamos a ver este post de Esteban Trapielo. Dice, ya no existe el Cártel de los Soles, ni siquiera como un guión para una película o serie de Netflix. Se acusarán las y los celebridades del periodismo que tanto apostaron sobre este tema, acusando a unos y otros con el descrédito que eso conllevaba. Todos ellos posteaban y escribían, según una fuente, según dijo, otro medio del mismo medio de colegiados informadores. ¡Qué calaña! Ahora, ¿qué dirán cuando publiquen la lista del enjambre del periodismo celebridad? Y vean que Trapielo escribe celebridad, pero como se escribe Cele, con Z-E-L-L-E, como se escribe este medio de pago, sobre todo de la banca estadounidense, celebridad. Y celebridad, porque estas celebridades de la comunicación del enjambre del maricorinato cobran, eso no es de gratis. Una persona que está todo el día, como está Manuel Rincón, como está Orlando Bendaño, como está Carla Angola, ¿de qué viven? ¿Usted le conoce a usted otro trabajo a ellos? ¿De qué viven? Viven de la vendedera de humo, viven del enjambre. Vamos a ver este post de Son Polémicas.
Dice, el cártel de los soles nunca existió. Fue un invento del gobierno de Estados Unidos para secuestrar al presidente de Venezuela. Ahora lo eliminan de la imputación porque no tienen pruebas de que lo vinculen con la ridícula acusación de narcoterrorismo. Deben liberar al presidente. Fíjense que se confirma lo que aquí hemos venido diciendo. Es una acusación que no nada más arrastró al presidente. Recordemos que aquí también se decía que Diosdado Cabello era el jefe del cártel, pero entonces ahora resulta que el Comando Sur y el Comando Norte vienen a Venezuela y le dan la mano a Diosdado Cabello. ¿Y por qué le dan la mano a Diosdado Cabello? Porque se ha confirmado que Diosdado Cabello no es un narcotraficante y se ha confirmado que Diosdado Cabello no dirige ningún cártel de los soles. Porque si fuese así, ni el Comando Sur, ni el Comando Norte, ni ninguno de esos altos ejecutivos del gobierno estadounidense que han venido a Venezuela podrían ni siquiera estar a 5 centímetros de Diosdado Cabello. Y esto uno lo tiene que analizar. Esto no se trata de defender a Diosdado. Yo no tengo por qué defender a alguien por simplemente solidaridad. No. Esto se trata del daño que le han hecho a nuestro país. Porque gracias a esa ficción del cártel de los soles, yo le tengo que recordar que Venezuela estuvo a punto o fue prácticamente declarado un país terrorista y que acompaña al terrorismo. Y aquí se dijo que el gobierno venezolano era un gobierno de terrorismo y de narcotráfico. Y eso trajo consecuencias para la economía de este país. Porque ninguna empresa puede firmar o hacer negocios con un país que supuestamente es dirigido por un narcotraficante y que es un narcoestado. Ninguna empresa del mundo puede firmar contratos con un país que está señalado como un país que es santuario del terrorismo. Cuando se acusaba a Diosdado Cabello de narcotraficante y de terrorista, cuando se acusaba a Nicolás Maduro de narcotraficante, de terrorista o a cualquiera de los dirigentes del gobierno nacional, no era un problema contra el chavismo, era un problema que iba y que afectaba directamente al corazón de nuestra economía, el funcionamiento de todo este país. Y al final eso termina afectando a opositores y a chavistas. Entonces usted viene como un estúpido o estúpida, y me disculpa, y celebra, ¡ay, sí, Diosdado es narcotraficante! Sin saber que el daño no se lo estás haciendo a Diosdado Cabello, se lo estás haciendo al país. Porque nadie quiere traer el dinero a un país donde el ministro de Interior y Justicia es señalado como narcotraficante. Y cuando se daña la economía de un país, ¿a quién le están haciendo el daño? Al chavismo. Le están haciendo el daño a todos ustedes. Por eso es que en este país tenemos que dar un profundo debate, y lo digo públicamente, y esto es un mensaje para la presidenta Delcy Rodríguez y para el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez. Aquí tenemos que dar un debate, sí, chévere, vamos a la reconciliación, vamos a la paz, a la convivencia democrática. Yo soy miembro del programa para la paz y la convivencia democrática y lo voy a proponer en esta instancia. Nosotros tenemos que dar un debate de todas estas narrativas que le han hecho daño al país. Entonces usted cree ahorita y sale, a Indira Ormaneja le pagaron por defender a Diosdado Cabello, a Indira Ormaneja le pagaron por defender a Delcy Rodríguez. No, yo le estoy dando mis argumentos de por qué ha sido nefasto este tema de las narrativas del cártel de los soles, y ni hablar de lo del Tren de Aragua. ¿Cuántos hermanos de nosotros que están afuera, viviendo fuera de Venezuela, se vieron afectados por toda esa mentira que montaron con lo del Tren de Aragua? Pero bueno. Balance rápido del terremoto al 22 de julio. Van más de 5.000 fallecidos, van más de 5.300 fallecidos, van más de 16.700 heridos, van más de 6.400 rescatados, van más de 128.000 familias atendidas, hay 107 campamentos transitorios y, bueno, seguimos todavía batallando en dos fases. La fase ya de recolección de los escombros, la fase ya de recuperación de cuerpos, pero también en la fase donde se le empiezan a dar soluciones muy rápidas, muy rápidas. Por ejemplo, vamos a ver este video de la presidenta Delcy Rodríguez entregando más de 240 viviendas a las familias afectadas por el doblete sísmico. Mira, estos son los momentos de alegría en medio del dolor, de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto, que hoy más de 240 familias están recibiendo una vivienda completamente equipada. Y de aquí, mes de julio al mes de diciembre, estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual y también vamos a incorporar nuevas viviendas que se van a construir, y ya el Estado Mayor está en la revisión de los suelos con la Comisión Presidencial de Habilitación. Así que en su conjunto vamos a atender
vamos a atender estas necesidades que hay de vivienda, bueno, derivadas del doblete sísmico del 24 de junio. Hemos inspeccionado también edificios que faltaban por culminar, no solamente en la capital, en Caracas, sino en otros estados del país. Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario, compras que se hagan en el mercado secundario. La ministra de Economía con el SAREN está ya trabajando en eso. Debemos sumar la reforma de la ley de arrendamiento y garantías inmobiliarias para que un número importante de viviendas salgan al mercado de alquiler. Así que estamos trabajando sin cansancio, atendiendo integralmente los campamentos transitorios. Quienes están en campamentos transitorios deben tener la certeza de que pronto van a tener un hogar, pronto van a tener una vivienda, a pesar de lo terrible que causó esta tragedia natural. Bueno, fíjense que esta entrega que es importante. En un país, esto fue la semana iniciando esta semana. Es decir, 15 días después de la tragedia, ya aquí en este país se están entregando viviendas. 15 días después de la tragedia. Pero aún así, lo que debería de ser más bien alimentado, felicitado, apoyado desde todos los sectores de la sociedad, porque esa gente que fue víctima del terremoto, uno no le puede preguntar, ay, usted es chavista, usted es opositor. Y los beneficiarios y a quienes se les está dando soluciones, tampoco se les está preguntando si es chavista, si es opositor. Pero hay un sector, el sector del odio, de la miseria, porque es que esa palabra les quedó perfecto. Los miserables, la oposición miserable, con los medios miserables, con los periodistas miserables, con los influencers miserables que han decidido hacer de la tragedia una miseria humana. Entonces ya salieron a atacar y a criticar la entrega de casas. Veamos este post. Esta tal Mari dice, repito, insisto, estas familias no son de La Guaira, no son damnificados, es un show barato. Tienen pinta de todo menos de sobrevivientes. Los que salimos sin nada no estamos bien vestidos, maquillados y sonriendo. Primero, hay que ver quién es esta tal Mari, que su usuario es @mmaris, K con K, KASRIN. Hay que buscar quién es esta tal Mari. Primero hay que ver si esa tal Mari existe, que no sea uno de los bots perico de María Corina Machado. Eso es lo primero. Lo segundo, hay que ver si de verdad esta Mari es una damnificada de la tragedia. Pero además, si ella es una damnificada de la tragedia, hay que hacerle, bueno, hay que ponerla de ministra, porque si es una tipa que ella nada más con la pupila, con los ojos, puede determinar quién se ha sido víctima de la tragedia y quién no, quién es y quién no merece y quién debe estar y quién no debe estar, y si debe estar vestido o no, si debe estar peinado o no, si debe estar maquillado o no, bueno, es un fenómeno esta mujer. Esto es parte del odio, esto es parte de la miseria del odio que representa María Machado y todo su séquito. Porque entonces ahora el problema es, no es que le dieron, y ya vamos a ver el caso de una de las beneficiarias de las viviendas que salieron inmediatamente a exponerla. Salieron a sacar que entonces trabajaba en el Seguro Social. Entonces yo le pregunto a usted, los funcionarios públicos tampoco son pueblo. O sea, si usted perdió su casa y usted trabaja en alguna institución pública, usted entonces no merece casa porque usted trabaja en una institución pública. Bueno, eso es lo que está sacando la jauría de María Corina Machado. Eso es lo que están sacando los odiadores de María Corina Machado. Y ciertamente, eso no se trata de que, ay, es que vamos a privilegiar esto. No hay un criterio selectivo en esto. Esa señora está allí en ese censo como una venezolana más. Y que para su mala suerte, que para mí no lo es en realidad, pero desde el punto de vista de la miseria política del maricorinato, bueno, para su mala suerte, entonces la señora trabaja en el Seguro Social y ya por ahí la sacaron y la arrastraron. Veamos este post del enfermo mental Freddy Sur. Freddy Sur dice, apartamento en Fuerte Tiuna para Nelari Bermúdez, la primera autoridad en salud de La Guaira. ¿Qué tal? Mientras los damnificados del terremoto duermen en la calle y los topos mexicanos luchan sin apoyo. Párame esto ahí. ¿Cómo que duermen en la calle, Freddy Sur, que eres parte de los pericos comunicacionales del enjambre de María Corina?
¿Cómo que duermen en la calle? Hay 107 campamentos transitorios. ¿Cómo que duermen en la calle? Y los que sí, habían unos que estaban en carpas por decisión propia, porque no querían irse de los alrededores de sus viviendas. Y quiero darte una noticia, porque te apuesto que tú ni siquiera has caminado medio centímetro de La Guaira. Te voy a dar una noticia de que al día miércoles, casi todos los que estaban en carpas, casi todos, ya no queda casi ninguno, casi todos decidieron ya censarse e irse al campamento transitorio porque se dieron cuenta de que aquí hay un gobierno que sí les está respondiendo y les está respondiendo rápido. Pero para que eso se dé, tienen que estar en su campamento, porque no podemos estar censando a la gente a lo alegre en la calle. Y dice aquí también, este miserable, y los topos mexicanos que luchan sin apoyos. ¿Cuáles topos, mijo? Este país recibió más de 4.000 rescatistas internacionales y los más de 4.000 rescatistas se han ido hablando bien de este país. Y los que quieren hacer show y manipular y manipulaciones no vinieron en grupos oficiales de gobiernos. Son muchos de los que vienen incluso camuflajeados. Porque aquí entró en las primeras horas cuando se abrió el país y la frontera para todo lo que es la ayuda internacional, aquí entró cualquier cosa. Desde gente honesta, buena, que sí vino de verdad a colaborar, a ayudar, porque hay gente en el mundo que incluso se dedica a honoren a este tipo de tareas internacionales de rescate. Y es un honor para ellos ir a los rescates en las tragedias del mundo. Pero también aquí vinieron muchos que son pagados y manipulados por el maricorinato para que salieran a hacer sus videitos de 1.000 likes para mentir sobre el país, sobre la tragedia. Porque si algo se dedicó el maricorinato fue a crear toda la teoría de la ausencia del Estado. Para después ir a vender esa teoría a través de las ONGs pagas. Por ejemplo, yo lo voy a decir, a mí no me importa. Cepaz, de Vivi Borges. Vivi, tú me conoces, tú has compartido conmigo. Nosotros hemos estado en actividades juntas y este mensaje es para ti, Vivi. Vivi, ¿cuál es tu acción en el terreno venezolano? ¿Cuántos años tienes tú viviendo fuera de Venezuela, en Nueva York, en Estados Unidos? ¿Cuál es tu conexión real con el país más allá de vivir toda tu vida de la ONG? Y Vivi Borges se presentó en el Senado, en el Congreso estadounidense, a hablar como que ella es una gran autoridad. Esto no tiene nada que ver contigo en lo personal, porque en lo personal te quiero y te respeto, Vivi. Pero tú sabes que lo que tú fuiste a hacer ahí, a hablar mal de cómo se manejó la tragedia, tú sabes que eso tú lo haces para mantener tu financiamiento. Tú sabes que tú no lo haces de corazón. Porque si de verdad te importara este país, dirías lo bueno, pero dirías lo malo, pero también dirías lo bueno. Y no puede ser que en tu informe todo fue malo. Y después hablas de paz y de convivencia, Vivi. Y esto no me quita a mí la moral para seguir trabajando por la paz y la convivencia. Lo que pasa es que yo he dicho que la paz y la convivencia se construye sin chantaje, diciendo la verdad. ¿Pudiste haber ido a presentar un informe con fallas en el sistema? Perfecto. Aquí nadie ha dicho que las cosas son perfectas y que no hay errores. Pero negar la acción del Estado, negar que aquí se atendió la tragedia con todos los recursos disponibles, negar que aquí desde la hora cero se empezó a atender y a definir el plan de abordaje, es una miseria, Vivi. Pero esto es parte del plan. Mandaban gente que no eran rescatistas de verdad o que eran rescatistas manipulados para que vinieran a la tragedia a crear contenido. Mandaban rescatistas que no eran rescatistas nada, como el famoso Topo de La Guaira, para crear matrices. Después todas esas matrices las empaquetaban en una campaña comunicacional y la convertían en informes que después fueron a presentar ¿en dónde? En el Congreso estadounidense para decirle que a los gringos, Delcy Rodríguez, el gobierno de Delcy Rodríguez y el chavismo no sirve. En Venezuela no hay Estado, en Venezuela hay ausencia de autoridades, en Venezuela dejaron solo a la gente. Es un plan, y lo denuncio, es un plan. Es un plan. Ajá, estamos con el miserable de Freddy Sur. Dice, mira el contraste. Abrazos en el nuevo apartamento versus los médicos del régimen gritando que Maduro está secuestrado por el imperio y exigiendo su regreso. Unidad perfecta para la propaganda, ¿no? Prioridades claras del régimen. Bueno, entonces resulta
que según Freddy Sur, la gente que ha sido golpeada por el doblete sísmico, pero que es funcionario público, no merece que le den una casa. Y si apoyó a Nicolás Maduro, menos. Ese es el criterio de ellos, ese es el criterio de esta gente. Pero tú sabes qué, no les vamos a dar el gusto. No es que ahora, en una próxima entrega o en esa misma entrega, que también hay personas que no son afectas al gobierno y que no tienen ninguna relación con el gobierno, las instituciones públicas, no vamos a salir ahora con una etiqueta, ponerle a la gente, este es víctima de la tragedia, pero es funcionario público y es chavista. Este es víctima de la tragedia y trabaja en la empresa privada y es opositor. O este es empleado público y es opositor. No vamos a hacer eso. No vamos a caer en eso. Ustedes son unos miserables y el mundo tiene que saberlo. María Corina Machado es una miserable porque cuando Freddy Sur habla, no habla Freddy Sur, habla María Corina. Cuando Carla Angola habla, no habla Carla Angola, habla María Corina. Cuando Orlando Avendaño habla, no habla Orlando, habla María Corina. Cuando Emmanuel Rincón habla es María Corina. Termínenlo de entender porque ella es la que paga todo esto. Todos esos pseudos influencers que vinieron, díganme el tipo este mexicano que lo denunciamos aquí la semana pasada, que llegó a hablar que los muertos que estaban en el suelo con cal. Bueno, porque es que Venezuela tiene que tener 5.000 cámaras de refrigeración para los más de 5.000 muertos que tenemos, según este miserable. ¿Y quién lo mandó? ¿Y quién le pagó? Es un plan. Es un plan porque también hay que decirlo. María Corina Machado ya sabe que ella no es la elegida de los gringos. Y todos se están disputando lo que llaman el blessing, la bendición de los gringos. Se lo están disputando toditos. María Corina, Leopoldo, Borges, Capriles, Rosales. Todos están ahorita. Por eso es que digo que la oposición se está volviendo polvo cómico, porque todos están peleando para ver quién de Estados Unidos le da la bendición. Entonces crearon todo este show y este montaje. Porque como ellos saben que ellos hoy, yo no digo mañana, porque esto es muy cambiante. La política es muy cambiante. La política es este tablero. Hoy hago un movimiento así, mañana hago otro asado. Pero hoy ellos no son los elegidos. Entonces ellos arman toda esta narrativa y todo este fake news contra el país, contra las instituciones del país. ¿Para qué? Para decirle a los gringos, elevarle el costo a los gringos de la decisión que tomaron el 3 de enero de gobernar con el chavismo, de dejar al chavismo gobernando. Esa es la verdad, Realpolitik, le gustan los chavistas o los opositores, yo le estoy diciendo a usted hoy la verdad. Y la verdad verdadera es que el 3 de enero los gringos decidieron que el chavismo tenía que seguir gobernando. ¿Qué está haciendo la oposición en este momento? Elevándole el costo político a los gringos, a Trump, a los republicanos de la decisión que tomaron de no llevar a este país y convertirlo en otro Afganistán. Y si usted duda de lo que yo le estoy diciendo, busque la entrevista de María Corina Machado con el hijo de Donald Trump en el podcast del hijo de Donald Trump el año pasado, donde el hijo de Donald Trump le preguntó abiertamente a María Corina, si mi padre te diera el poder, ¿cómo harías tú para no convertir Venezuela en otro Afganistán? Y María Corina no supo qué responder. En ese momento, alerta roja, alerta roja, alerta roja, esta no es la mujer. Punto. Entonces la CIA, que a veces tiene claridad, porque a veces la CIA mete la pata, sí, hasta el final, y ellos lo saben, y se los digo públicamente. Pero cuando tienen un poquito de capacidad analítica, entendieron que el chavismo es la única fuerza social, política y militar que puede mantener este país en paz. Y el chavismo ha demostrado que puede gobernar con la crisis post-Maduro 3 de enero y que ahora puede gobernar con la crisis post-terremoto 24 de junio. Y eso tiene desesperada a María Corina y a la oposición. Punto. Un aplauso para mí. Recuerden que estamos en la señal abierta de TV Fan y mi canal de YouTube, @IndieUrbaneja. Seguimos. Vamos a ver este post de Delcy Rodríguez del 18 de julio. Trabajamos para que cada familia, veamos. Trabajamos para que cada familia vuelva a tener la tranquilidad de un hogar, afirmó la presidenta Delcy Rodríguez.
Porque mientras que unos están con la miseria, esta mujer, te guste o no, Del, si tú eres chavito opositor, te guste Del, si o no te guste, esta tipa está 24 horas trabajando por este país. Es la verdad. Y la comunidad internacional lo sabe, porque es todo ese contenido empaquetado que están sacando en redes sociales, todo eso fake news, todo eso es para lo interno. Porque esta vez la tortilla se volteó. Antes del 3 de enero, la comunidad internacional tenía unas gringolas y unas vendas con María Corina, el maricorinato, con la plataforma unitaria, con la posición miserable de este país. Ellos tenían una venda. Entonces, todo lo que la oposición iba a vender afuera, iban y lo creían. Resulta que ahora la comunidad internacional se dio cuenta que las cosas no son, como lo decían ellos, sino que la realidad es que aquí el chavismo ha demostrado que tiene una capacidad impresionante para gobernar y para mantener las cosas en el control que debe ser. Y que el chavismo es una fuerza tan consciente, tan compenetrada, tan inteligente, que es capaz de hacer los cambios que ha venido haciendo. Por eso desde el 3 de enero hicimos una ley de amnistía, por eso desde el 3 de enero hemos estado reestructurando el sistema judicial de este país, por eso desde el 3 de enero hemos estado haciendo todos los cambios institucionales necesarios para que esto sea un país de calidad de vida para todos, pero también luchando contra las sanciones que nos han mantenido asfixiados durante todo este tiempo. Porque cuando salen los miserables, que ya los vamos a ver, a chillar porque el Fondo Monetario Internacional nos soltó 300 millones de dólares que son de la República, tengo que aclarar esto, el país no se ha endeudado. El chavismo es tan increíble que aún asfixiado con sanciones no ha salido a endeudar más el país. Ese es el chavismo. Porque aquí, cuando Guaidó ya habían hecho un plan con Ricardo Hausmann de que había que endeudar el país con más de 70.000 millones de dólares, que había que ir al Fondo Monetario Internacional a pedir 70.000 millones de dólares. Y resulta que aquí el chavismo sin real, con una mano adelante y una mano atrás, ha estado gobernando sin endeudar el país. Gracias. Entonces salieron los miserables, los que se robaron más de 4.000 millones de dólares de la USAID, han salido a decir, ¿cómo le van a dar 300 millones a la dictadura, al régimen de Delcy? Pero me estoy adelantando. Vamos a ver qué dijo Francisco Garcés, ministro de Transporte. Ministerio de Transporte, se han revisado más de 20.000 edificaciones y se aspira a llegar a las 50.000. Esto es muy importante, porque para quienes, los miserables que dicen que aquí no se ha hecho nada, y creen que nada más son las 27.000 viviendas que hay que construir, les recuerdo que hay más de 50.000 edificaciones que están siendo evaluadas porque quedaron de pie, pero muchas quedaron trastocadas, unas se pueden reparar y otras van a tener que demolerse. Por eso es que les digo que hoy se cumple un mes del doblete sísmico, pero la tragedia no ha terminado. Hablemos de este fake news que está interesante. Vamos al de los expertos forenses. Dice, Venezuela convoca a realización de pruebas de ADN para identificar a fallecidos del sismo. Veamos el post siguiente, por favor, para hacer el análisis completo. Dice, expertos forenses colombianos llegaron a Venezuela para ayudar con la identificación de los cuerpos tras los terremotos. Y después vamos con el último, el de Estados Unidos, que dice, USA refuerza logística forense en Venezuela ante el aumento progresivo de víctimas por los terremotos. Fíjense algo. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? No hay capacidad. O sea, un país donde estaban sacando más de 500 muertos por día en los momentos picos, ¿cuánto personal forense tienes que tener para hacer todas estas identificaciones? Y con todo y eso, aquí no se abrió fosa común porque ya quedó demostrado que eso es un fake news del maricorinato. No hay fosas comunes en Venezuela con el tema del terremoto. Lo que hicieron en el Caracazo. Las fosas comunes del Caracazo no las hay hoy con el terremoto. Entonces, no hay fosas comunes. Se enterró cuerpo a cuerpo. Pero además, la identificación forense ha sido tan de primer nivel que hoy el gobierno dice, miren, vengan los que quieran hacerse sus pruebas de ADN para cotejarlas y ver si dentro de las víctimas está un familiar suyo. Entonces, se acabó el fake news, ¿no? Porque aquí sí hay gobierno. Y hay tantos gobiernos que vamos a ver qué pasó con esta misión técnica del BID que está hoy aquí en Venezuela.
Misión técnica del Banco Interamericano de Desarrollo llegó a Caracas para reunirse con el gobierno de Delcy Rodríguez. Este encuentro, fíjense, tiene como finalidad retomar las relaciones entre el BID y Venezuela y establecer planes de financiamiento que ayuden a Venezuela a salir de la crisis económica en la que se encuentra. Bueno, más que crisis económica, aquí la única crisis que existe se llaman sanciones y lo demostramos. En 2021, 2022, aún todavía asfixiados por la pandemia del COVID-19, Venezuela empezó a crecer y no se detuvo. ¿Por qué? Porque hubo un alivio de sanciones. Está demostrado y comprobado que a este país le quitan las sanciones y al otro día esto va a ser el boom. Porque hay gobierno, porque hay instituciones, porque hay capacidad y porque sabemos cómo hacerlo. O mejor dicho, Delcy Eloína sabe cómo hacerlo. Pues yo le tengo que recordar a usted que Delcy Eloína levantó la producción petrolera aún en medio de las sanciones del bloqueo y nos llevó de 200.000 barriles a más de 1 millón de barriles antes del 3 de enero. Para todos los estúpidos y estúpidas que dicen que el país se acomodó después del 3 de enero. Sí, hay que tener pocas neuronas para decir eso y poca capacidad de análisis. ONU, veamos este post de Naciones Unidas. La ONU abre licitación para construir viviendas de emergencia destinadas a damnificados tras terremoto en Venezuela. Esto es especial, esto es interesante, porque para los... se me iba a salir. Bueno, para los miserables. Para los miserables que dicen que nos estamos robando el dinero, para los miserables que dicen que aquí se van a robar el dinero, que aquí no van a construir nada. Bueno, imagínense que el gobierno está siendo tan transparente con la ayuda internacional que hasta ha permitido que Naciones Unidas sea parte del proceso de reconstrucción y construcción de vivienda. ¿Eso es un gobierno que se quiere robar los reales? Bueno, si se los roba, se los robará la ONU. Y si aquí se roban los reales, se los robarán los gringos en concordancia con los gringos. Porque el que sabe lo que está pasando aquí sabe que todo se está manejando a través de fondos, donde hay presencia de la CAF. En este caso, si se abre un fondo con el BID, pues también estará el BID involucrado. Sabemos que ahora hay sendas empresas auditoras revisando que toda la ayuda y toda la cooperación internacional y todos los fondos que ingresen sean de verdad usados para lo que debe ser y que no se pierdan en camino. Entonces, ¿de qué habla? Los miserables, y aquí vamos con este post de los 346 millones del FMI para conectar con lo que yo le venía explicando a usted. Dice, tras el devastador doblete sísmico que afectó a nuestro país, Venezuela accedió inicialmente a 346 millones de dólares de sus propios recursos en el Fondo Monetario Internacional FMI, que serán destinados al proceso de recuperación y reconstrucción después de la tragedia. Esto permitirá apoyar a las familias afectadas en vivienda, infraestructura, servicios públicos esenciales, entre otros requerimientos. Y entonces, bueno, ¿qué pasó después? Veamos a los miserables. Los miserables. Un chuleo para los miserables. Miserables nacieron y miserables se van a morir. Sabemos que se los van a robar. Veamos este post. Dice el canal que era ex Voluntad Popular, Fabiola Colmenares, o sea, ese bodrio que llaman BPITV, que me tiene además a mí. Antes yo era su analista estrella, pero cuando empecé a criticar a María Corina Machado, BPITV me censuró. Entonces después estos hablan de la libertad de expresión, hablan de la pluralidad. Entonces los retos BPITV, porque ya no me entrevistaron más. Porque ya no me entrevistaron más. Cuando empecé a criticar a María Corina no me entrevistaron más. Volvamos al post de ese bodrio. Dice, sabemos que se los van a robar. El dirigente político Carlos Paparoni cuestionó la transparencia del manejo del régimen de Delcy Rodríguez tras acceder a 346 millones de dólares. ¿En serio? En serio, veamos un post del 16 de abril del 2020. BCB califica vulgar despojo el traspaso de su cuenta en Citibank. Miren, yo les tengo que recordar que en Citibank había más de 342 millones de dólares. Ellos están peleando por los 367 del FMI, de los 346 del FMI, pero resulta que en una cuenta de la República habían 342 millones de dólares en el Citibank. Y esos 342 millones se lo despalilló Paparoni
con todo lo que se llama, no él directamente, pero él es parte de todo ese tinglado, de ese equipo de lo que se conoció como gobierno interino de Juan Guaidó. Y aún así este Paparoni viene a hablar de que aquí nos vamos a robar los 342 los 346 del FMI. ¿Con qué cara? ¿Con qué moral? No sean inmorales. Ustedes manejaron más de 4.000 millones de dólares nada más de USAID, sin meter de la Unión Europea, sin meter de la cooperación internacional completa, sin meter de los fondos internacionales. Se despalillaron dinero de Citgo, se despalillaron los 342 millones que teníamos en el Citibank como país. Y ustedes vienen a hablar en serio de corrupción y de que nos vamos a robar los reales. Y tú, Paparoni, a quien te sigo con cariño, con respeto, porque este podcast no es para yo atacar a la gente en lo personal. Aquí estamos diciendo verdades. ¿Fue usted o no miembro del gobierno interino de Juan Guaidó? Es más, creo que Paparoni está en la lista esa de los diputados que cobran $4.000 mensuales, porque los exdiputados de la Asamblea 2015, los que siguen activos, esos cobran $4.000 mensuales. Esos no están ahí de gratis. Y los que van a venir. Y Dinora, sin ataque personal a Dinora, Dinora es parte de ese grupo que manejó estos 342 millones de dólares. Y ahorita vienen a sentarse aquí a un diálogo y en las mesas técnicas. Y después me van a hablar de impunidad. Hablen de impunidad cuando ustedes rindan cuenta de qué hicieron con ese dinero. Vamos a ver este post de la USAID. USAID admite que desde 2017 ha entregado 467 millones de dólares a la oposición venezolana. Mira, pero yo le voy a hacer un llamado de atención a mi equipo de producción, porque esto fue en el 2020. Ponme otra vez el post, porque el cuadro que está al lado de este post es el de la USAID. Quiero que lo traigamos más ampliado para la próxima vez, porque este es el que sí habla. Hay que buscar este mismo reporte, lo tenemos de la USAID, donde se hablan de los más de 4.000 millones, porque 467 millones fue una pelusa. Y entonces, ¿cómo es que le entregaron Paparoni 467 millones de dólares a la oposición? Y ustedes están chillando por el dinero que está entregando el FMI a Venezuela. Ustedes son unos descarados, ustedes son unos sinvergüenzas. Veamos este post de Carlos Paparoni, de febrero del 2019. Dice: hoy hacemos llegar al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, la información sobre las cuentas donde se encuentran los activos del Estado venezolano en Portugal para solicitar ante el Novo Banco y el gobierno de Portugal la protección de los activos de Venezuela en este país. Paparoni, tú eres uno de los que tienes que ver con el congelamiento y el manejo de los activos de Venezuela durante el gobierno de Juan Guaidó, el gobierno de Narnia de Juan Guaidó. Entonces, ¿cómo tú, Paparoni, vienes a decir ahora que Venezuela y el gobierno se va a robar el dinero de la cooperación internacional? Cada ladrón cree que lo están robando. Ahí se la dejo. No, es que ni voy a seguir. Fíjense, vamos a ver este post de Rafael Santiago, por no dejar, porque no voy a leer al impresentable Eber Castro. Dice: urgente, el régimen de Delcy Rodríguez acaba de recibir el control de 346 millones de dólares liberados por el FMI. Lamentablemente todo apunta a que esos recursos terminarán siendo saqueados. Ahora verán a los sinvergüenzas de la guerrilla enloquecidos por aquí. Ahora sí van a comer gorgojos. ¡Qué vergüenza! O sea, ustedes están viendo lo impresentable y lo miserable de esta gente, que más bien deberían de estar felices, deberían de estar viendo más bien cómo entran más recursos al país. Y entonces más bien salen a criticar y armar su show, ¿no? Bueno, veamos este post de Delcy Rodríguez y la transparencia, pues. Dice: la presidenta Delcy Rodríguez sitúa la transparencia como eje de la reconstrucción económica y anuncia auditorías ciudadanas. Rodríguez situó la transparencia como columna de la reconstrucción económica. Recordó que PDVSA fue cliente de firmas auditoras como KPMG y ofreció que los ingresos de las nuevas inversiones queden a la vista de cada ciudadano. Por eso, veamos lo que dice BPI TV.
Dice, la Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, aclaró que los recursos destinados a atender la emergencia por el terremoto del 2024, del 24 de junio en Venezuela, pueden enviarse directamente al Ejecutivo presidido por Delcy Rodríguez. Porque la OFAC envía y dice, bueno, envíen el dinero directo a las cuentas de Venezuela, directo al manejo de la presidencia de Delcy Rodríguez. Porque la OFAC sabe que no nos los vamos a robar. Porque la OFAC sabe en qué se están invirtiendo. Porque la OFAC sabe que aquí hay un proceso de reconstrucción y de renacimiento del chavismo y de la gestión pública, aunque a usted no le guste. Lamentablemente. Entonces, así es como llegamos. Indira, ¿qué va a pasar el 1 de agosto? Vamos a ver primero este post de Margarita Oropesa. Dice, ¿qué significa el 1 de agosto? Que está comenzando otra de las etapas que ya en una etapa de buscar la institucionalización de algunos de los poderes públicos y volverlos a ser parte constitucional, parte del triángulo nuestro de la autonomía e independencia de los poderes públicos para poder ir ya abriendo el camino hacia una transición democrática. El gobierno de Estados Unidos está dispuesto, lo han dicho en el Congreso, cuando hacen audiencias allí en Washington, están dispuestos a que se dé la mayor cantidad de garantías electorales. Y también está el otro elemento cuando tú haces el análisis y es que la condición de tutelaje que está ejerciendo en este momento Estados Unidos sobre el gobierno e incluso sobre la oposición tiene algunas limitaciones, o sea, no es totalmente sobre todos los ámbitos de la vida política en Venezuela, señaló Margarita López Maya, historiadora y analista político. Yo tengo que confesar que yo le tenía una inmensa admiración a Margarita López Maya, sobre todo en sus momentos geniales cuando estuvo con el presidente Chávez, pero definitivamente Margarita López Maya, al igual que muchos, perdieron los papeles. Primero, bueno, ella dice que es una etapa que busca la reinstitucionalización. Mira, el chavismo desde el 3 de enero está haciendo su propio proceso de reinstitucionalización. No necesita a los exdiputados de una asamblea extinta que ni siquiera ha rendido cuenta para reinstitucionalizar el país. Si ustedes fuesen coherentes, Margarita López Maya, si ustedes fuesen coherentes, ustedes dirían algo así como que, bueno, yo adverso al gobierno, yo critico al gobierno porque el gobierno no me ha rendido cuentas, pero también tienes que criticar entonces a esa extinta Asamblea 2015 que nunca ha rendido cuenta de lo que hizo aquí con el tema del llamado gobierno interino de Juan Guaidó. Ustedes no tienen coherencia. Entonces, eso de que aquí viene una reinstitucionalización, no, aquí el proceso de reinstitucionalización ya empezó y empezó sin la oposición. Lo está haciendo el chavismo solito y tranquilito. Lo otro que dice aquí, el gobierno de Estados Unidos está dispuesto a que se generen la mayor cantidad de garantías electorales. Las garantías electorales no dependen de Estados Unidos. Las garantías electorales dependen primero de nosotros los venezolanos que acordemos realmente cuál es el país que queremos y cómo queremos convivir tras cada elección. No puede ser que el país se acabe cada vez que hay una elección. Las elecciones tienen que ser para reforzar la democracia y la convivencia, no para destruirnos. El problema es que ustedes y Estados Unidos crean una serie de condiciones que nos impidan a nosotros los chavistas seguir yendo a elecciones como se tienen que ir. ¿Por qué? Porque ¿cómo usted va a una elección cuando su cabeza vale 25 millones de dólares? ¿Cómo usted va a una elección con un país sancionado donde usted no puede aumentar el ingreso de los venezolanos, cuando usted no puede atender los servicios públicos, cuando usted no puede resolver el problema de la luz? Quiten las sanciones, quiten las recompensas, reconstruyamos la confianza, coloquemos condiciones electorales para todos y vamos a una elección. ¿Cuál es el problema? El problema es el resultado de la elección. ¿Qué pasa si el chavismo gana? Vamos a seguir lo mismo que hemos tenido 28 años, todos los años, cada vez que hay una elección, la oposición sale, canta fraude, dice que es mentira, dice que no se ganó. La semana pasada demostramos aquí que la CIA nunca dijo que el gobierno había manipulado las elecciones, que hubo fraude, perdón. Ninguna de las dos cosas la pudo confirmar la CIA. Gracias. Ustedes cada vez que hay una elección y el chavismo gana, ustedes dicen que eso es mentira. Y cada vez que una elección la pierden, entonces se van a pedir sanciones, a pedir intervención militar extranjera, a boicotear, a sabotear. ¿Y qué pasa también si el chavismo le tocara perder? ¿Dónde están las garantías de no persecución? A mí me escriben todos los días que cuando gane la oposición me van a perseguir. Entonces, ¿cuál es el cambio que ustedes proponen?
¿Cuáles son las garantías que ustedes hablan? ¿Cuáles? Entonces viene y dice Margarita López Maya, aquí dice, también está el otro elemento cuando tú haces el análisis, es que la condición de tutelaje que está ejerciendo en estos momentos Estados Unidos sobre el gobierno e incluso sobre la oposición. Mira, aquí los únicos tutelados son la oposición. La relación de Estados Unidos con el gobierno de Venezuela actual es una de cooperación, de intercambio, de incluso de soporte. Bueno, vamos a acompañar el proceso de reencuentro entre las fuerzas políticas venezolanas, vamos a apoyar los esfuerzos por dialogar, por llegar a un acuerdo para la convivencia. Hasta ahí, hasta ahí. Esa mentira de que aquí Delcy hasta para tomar un vaso de agua tiene que llamar a los gringos, esa nada más la han creado ustedes y se la creen ustedes. Después no digan que no se los advertí. ¿Pero qué significa el 1 de agosto? Bueno, han anunciado que el 1 de agosto arranca una ronda de unas mesas técnicas que se van a crear con diputados, exdiputados de la extinta AN 2015 y los diputados actuales de la AN legítima que preside Jorge Rodríguez. Yo creo que esta gente se quedó sin saldo porque no me ha llamado. Sí, creo que se ganó. Dices la palabra mágica y llega la llamada. ¡Aló! No. Claro, pero es que eso está de anteojo. ¿En serio? Uy. Claro, pero es que los vendedores de humo dicen que Rubio dijo. No. Uy, eso está buenísimo, ya lo voy a decir. Sí, claro, estoy aquí en el aire. Acuérdate que aquí nosotros no vendemos humo. Ya se lo voy a contar a la audiencia. Bueno, pero confirma y me llamas. Chao, chao. Como siempre, el teléfono rojo de Políticamente de Podcast no miente. La llamada que acabo de recibir coincide con el tema que estamos tocando. ¿Por qué? Porque me acaban de confirmar que no, María Corina no va a estar sentada en la mesa. Ramos Alub anda bravísimo, andan viendo cómo meten a cualquiera que no sea de los exdiputados, porque el criterio cuando se creó esta mesa técnica era 10, 12, déjenme ver, pues ya yo tengo la lista. Ya yo tengo la lista. Ajá, aquí está. 15 diputados, bueno, esto es lo que tengo aquí en lo que sería la fracción de la extinta AN 2015. 15 diputados. El trato es esos 15 diputados por el lado de la extinta AN y 15 diputados por el lado de la AN actual, ¿verdad? Resulta que, bueno, que como ahí no está Henry Ramos Alú, como ahí no están muchos factores, incluyendo a María Corina Machado, entonces ellos se están moviendo y empezaron a presionar al Departamento de Estado y a los gringos, porque es que yo tengo que entrar. Y entonces, bueno, en medio de esa presión, andan buscando colarse por las ramas. Pero ellos no están sentados en la primera fila y es lo que me acaban de confirmar en el teléfono rojo. María Corina Machado no está entre las 15 personas que se tienen que sentar. Que ellos están pensando y están presionando para ver cómo lo ponen, así sea sentadito a los lados. Ustedes saben como cuando está la mesa principal y los ayudantes y los mirones y los asesores se quedan sentados a las orillas. Eso es lo que ellos están buscando. Y es falso que Marco Rubio haya dicho el día de ayer, sí, María Corina Machado va a estar ahí sentada dentro de los 15 diputados esto. Eso no ocurre así. Y veamos el post de Dinora Figuera. Dice, Figuera asegura que se convocará a todos los sectores democráticos para contribuir al proceso de diálogo. Esto que está diciendo la señora es que van a convocar y van a conversar con todo el mundo, incluyendo María Corina, que es un poco lo que dice Marco Rubio el día de ayer. Pero eso está muy lejos de que todos los sectores se sienten en la mesa principal. Por eso es que yo vengo diciéndole que ellos se están matando entre ellos. De hecho, en la semana pasada aquí leímos un post de Henry Ramos Alú donde dice, bueno, nosotros no vamos a apoyar donde no esté representada toda la oposición. Por eso es que Capriles también sale a chillar y dice, no, pero es que María Corina, pero es mentira, el que quiere estar es él, pero pone a María Corina enfrente. Porque Capriles prefiere que negociar con María Corina. Porque quienes tienen más representación en esos 15 diputados son PJ, la PJ de Borges, no la PJ de Brito.
y Voluntad Popular. No la de la otra gente, sino la de Leopoldo López. ¿Ya entendieron por dónde vienen los tiros? Bueno, se lo dejo allí. Bueno, pero esto no lo entendí, porque mi tío Henry Ramos Alú salió a decir una cosa loca y veamos lo que dijo mi tío. Dice, Henry Ramos Alup afirmó que Donald Trump no quiere a María Corina Machado ni a su equipo de trabajo. Y veamos al de Capriles, porque ahora también me tengo que burlar, lamentablemente. Yo pasé del amor a la burla con Capriles, qué vaina. Ajá, dice, Capriles advierte que una negociación excluyendo a María Corina Machado estará condenada a fracasar. Enrique, dilo en primera persona. Di, una negociación donde yo no esté presente no es negociación. Entonces metes a María Corina Machado ahí como tapita. Estás perdiendo leverage. Vamos a ver lo que dice @soylenin. El apoyo de Enrique Capriles a María Corina es porque sabe que Borges y Leopoldo no son de fiar. Busca una alianza para patear la mesa del 1 de agosto. ¿Lo lograrán? María Corina tragará grueso y reconfigurará su nueva alianza. Bueno, porque recordemos que entonces María Corina y todo el maricorinato salió a atacar, ¿ok? A atacar, pero por completo, a el tema de este proceso, porque ellos no están sentados en la primera línea. ¿Por qué? Porque no les importa el país. A ellos lo que les importa es figurar. A ellos lo que les importa es negociar sus intereses. Pero a ellos no les importa la gente. Pues si le importara a la gente, ¿qué importa si están sentados ellos o no? Lo importante es que eso salga. Bueno, en todo este proceso, vamos a ver este post de Alejandro Hernández que me gusta mucho. Para yo cerrar diciéndoles entonces qué es lo que va a pasar el 1 de agosto. Vamos al post de Alejandro Hernández. Dice, a semana y media del inicio de la negociación, aún no hay acuerdo en la oposición sobre cómo se estructurarán de cara al proceso. Sobre el rol de María Corina Ya, hoy el secretario de Estado Rubio puso públicamente la pelota en la cancha de la N 2015, aunque es Washington quien toma las grandes decisiones. Sobre esto hablamos en nuestra sección con Yania Chirino, bla, bla, bla. Ok. Básicamente, Alejandro Hernández sabe que no hay un espacio entre los 15 nombres que tienen que haber allí para que ellos se sienten en primera fila. Por lo menos hoy, 24 de julio, no lo hay. Hoy, 24 de julio, no hay una silla allí que diga María Corina Machado. Y Marco Rubio, en su video, que yo lamento no haberlo traído con mi equipo de producción, Marco Rubio termina diciendo que es importante que esto sea un proceso de inclusión, pero que eso lo van a terminar diciendo los venezolanos. Y yo le voy a explicar entonces qué es lo que va a pasar el 1 de agosto. El 1 de agosto van a empezar unas mesas técnicas donde se van a reunir los exdiputados del año 2015, donde se van a reunir los diputados de la legítima asamblea actual, para empezar a tocar temas, y llegar a acuerdos sobre temas políticos que son importantes para la convivencia democrática y política del país. Eso es lo que va a ocurrir. Ahora bien, ¿eso significa que empezó una transición? No. Transición la tiene el chavismo del 3 de enero. Esa transición donde ellos dicen que esto es una mesa para que el chavismo entregue, eso no existe. Y estos son mesas técnicas, donde hay que ir planteando temas, por eso que Marco Rubio dijo, esto va a llevar tiempo. Porque además aquí se van planteando temas, se van discutiendo, se van llegando a acuerdos, si hay acuerdos, si no hay acuerdos. Esto no tiene nada que ver con que el chavismo va a claudicar. Nada. Nada que ver. Ahora bien, Marco Rubio dijo, eso le corresponde a los venezolanos. Pero yo le voy a decir la verdadera intención de esta mesa. Esta mesa se está creando para que cada vez que le pregunten a Marco Rubio y a Donald Trump que cuando hay elecciones en Venezuela, ellos van a decir, eso lo tienen que decir los venezolanos y hay una mesa de trabajo donde están diputados de la AN 2015 y exdiputados de la AN 2015 y diputados de la AN actual. Se sacan de encima ese chicharrón. ¿Usted lo entendió? ¿Lo entendieron? Sí. Ah, bueno. Ya. A buen entendedor, pocas palabras. Usted sabe lo que yo le estoy queriendo decir con esto. Bueno, fíjense que este post de @elganadorhenry, que es una cuenta de los periquitos bots, dice una gran mentira. Veamos ese post. Llegó el final de la Asamblea Nacional Chavista. A partir del 1 de agosto comenzará una hoja de trabajo conjunta entre el régimen y la oposición que sustituirá a la actual. Estados Unidos dio un golpe de Estado a la N2 de Jorge Rodríguez. ¿Es en serio?
Y lo peor es que hay muchas estúpidas y estúpidos que se creen eso. No hay ningún golpe de Estado. Esos diputados de la extinta N 2015 no son diputados, son exdiputados. Además, cobran $4.000 todos los meses de un dinero que es de los venezolanos. Y esas mesas técnicas es para llegar a acuerdos. La única N vigente es la del 2025. El presidente de la N es y seguirá siendo Jorge Rodríguez. La presidenta de la República actualmente se llama Delcy Eloína Rodríguez Gómez. El presidente Nicolás Maduro sigue en Estados Unidos hasta que su proceso no concluya. No se puede hablar de que vamos a ir a unas nuevas elecciones porque la situación jurídica del presidente incide directamente en la configuración del poder aquí en Venezuela. El chavismo sigue siendo gobierno, el chavismo sigue mandando. Entonces viene un señor zafado, porque están zafados, por eso es que le dije que la oposición se vuelve polvo cósmico, un zafado como César Pérez Viva, y se va al TCJ a pedir la falta absoluta al presidente. Vamos a ver a Pérez Viva. Dice, César Pérez Viva informó que dirigentes políticos consignaron ante el TCJ una acción popular contra la N Nacional presidida por Jorge Rodríguez, a la que acusan de evadir la calificación de falta absoluta a Nicolás Maduro en el poder. Como dice Jorge Arreaza, mi querido amigo Jorge Arreaza, será la falta absoluta, usted tiene que pedir la falta absoluta es del mundo, no de Maduro, porque ustedes no reconocen a Maduro, porque ustedes no reconocieron los resultados del 28 de julio. Entonces, ¿los resultados del 28 de julio son o no son válidos? ¿Es Maduro o no es presidente? Bueno, le quiero decir algo. Esa acusación de César Pérez Viva, opositor, la tiene que utilizar la defensa de Nicolás Maduro en su juicio en Nueva York para ratificar que Nicolás Maduro sí es un presidente electo y reconocido por la oposición venezolana. ¿Cómo les quedó el ojo? Apláudanme, pues. ¿Cómo les quedó el ojo? Si yo soy la defensa de Nicolás Maduro, agarro la denuncia que introdujo César Pérez Viva en el TCJ y digo, Maduro es presidente, por lo tanto ustedes no lo pueden tener preso, porque ningún presidente en funciones, de acuerdo al derecho internacional, puede ser juzgado y preso. ¿Les quedó bien así o más sensual? Yo utilizaría, la defensa, agarraría el escrito de César Pérez Viva y lo promovería como una prueba. Porque hay un reconocimiento expreso de Nicolás Maduro. Porque estás pidiendo la falta absoluta de Nicolás Maduro, presidente de la República, entonces lo reconoces. Tienen 28 años encerrados en su propio laberinto. Bueno, vamos a hablar de cositas interesantes, como por ejemplo, todas las semanas voy a intentar, no lo voy a hacer siempre, porque yo no soy una mujer tampoco de estar encasillada en un solo tema. Pero yo voy a ir exponiendo a los influencers que necesitan hablar de Indira Urbaneja o del gobierno para tener vistas. Pónganme el recorte de esta influencer feísima, eres fea, 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 lero, lero, eres fea. Pónganmela ahí. Leonela ABG. Leonela, ustedes nada más 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En 10 videos de su feed. 18.000 vistas, 82.000 vistas, 12.000 vistas, 51.000 vistas, 12.000 vistas, 131.000 vistas. Cuando ustedes van a ver el video que más vistas tiene, es cuando habla de Indira Urbaneja. Donde usted ve ahí ese circulito, Indira Urbaneja tiene 222.000 vistas. Ha nacido un nuevo fenómeno que se llama Morbo Indira. Les da morbo hablar de mí. Ahora sí, ponme en grande, por favor. Les da morbo, morbo. Todo lo que diga Indira Urbaneja vende. Por favor, denme un poquito de todo lo que facturan gracias a mí. ¿Están viendo que ustedes son unos miserables? Necesitan hablar de Indira Urbaneja. Se la dan de influencer
Pero el contenido que más pega es cuando hablan de Indira Urbaneja. Por eso es que tienen que hablar de Indira Urbaneja, así sea mal, así sea inventado, lo que sea, porque hablar de Indira Urbaneja vende. La próxima semana tendremos a otro influencer que también la única forma de pegar sus videos en grandes vistas es que hablen de Indira Urbaneja. Fea. Bueno, antes de leer los comentarios de la semana pasada, voy a felicitar a un amigo de la gran familia de TV Fan y después vamos a ver el video de Halloween, porque María Corina adelantó el Halloween. Voy a felicitar al primer teniente José Gregorio Medina Esqueda. Muchachos, un aplauso para José Gregorio por su justo y merecido ascenso al grado inmediato superior como primer teniente del ejército bolivariano. Estos son los hijos de la patria de Bolívar, estos son los hijos de Chávez y de Bolívar, y estoy segura que este primer teniente le espera una brillante carrera en el mundo militar, porque nosotros aquí sí defendemos a nuestra familia militar, nosotros sí estamos con los militares venezolanos, nosotros sí reconocemos el valor y el trabajo de la familia militar, y pido un aplauso para todas las mujeres y todos los hombres de nuestra familia militar venezolana, porque han defendido, han sido el cinturón, el muro de contención para que en este país no haya una guerra civil, pero además estuvieron en la primera línea de combate en este momento del doblete sísmico. Vamos a ver el video de Halloween de María Corina. Hoy se cumple un mes de la mayor tragedia que hemos vivido en nuestro país. Venezuela está en duelo. Ella dice, hoy se cumple un mes de la mayor tragedia que hemos vivido. Hasta ahí vamos bien. Venezuela está en duelo. Hasta ahí vamos bien. Con esa voz fingida de la ultratumba. Halloween. Bueno. No hay un solo instante en que no desee con toda mi alma poder abrazarnos, mirarnos a los ojos, acompañarnos como este momento merece. Después dice, no hay un solo instante en que no desee con toda mi alma poder abrazarnos. Y si es así, ¿por qué te fuiste a la boda de tu hijo, pues? Estás muy preocupada tú. Estabas tan loca de abrazarte con los venezolanos que te fuiste a la boda de tu hijo a disfrutar la Dolce Vita. Si estás tan dispuesta, dice, poder abrazarnos, mirarnos a los ojos, acompañarnos como este momento merece, ¿por qué no has donado tu $1.000.000 del premio Nobel si tanto te importa la gente de La Guaira? Mentirosa, María Corina Machado, mentirosa. Aunque hoy no pueda estar físicamente, yo estoy ahí con cada uno de ustedes. Aunque hoy no pueda estar físicamente, yo estoy ahí con cada uno de ustedes. ¿Con quién estás tú? La que está aquí todos los días caminando, dándole a la gente la mano, el abrazo solidario es Delcy Rodríguez. Es el gobierno nacional, es Jorge Diosdado, los ministros que están desplegados, los militares, las fuerzas civiles y militares que están desplegadas en este país. Mentirosa. Con cada familia que todavía llora a quienes perdieron, con quienes siguen buscando respuestas, con quienes intentan empezar de nuevo después de perder su casa, su trabajo, todo lo que tenían. Con quienes intentan empezar de nuevo después de perder su casa, su trabajo. Bueno, aquí ya se les empezó a dar respuesta, ya aquí se han entregado más de 200 casas, ya se están viendo los terrenos, ya se están desarrollando los planes de inversión para la construcción de vivienda, ya se están abriendo las licitaciones y eso es sin ti aquí, niña. No es necesario que tú estés aquí. A ti nadie te necesita, sácate ese chip de la mente. ¿Quién te dijo a ti que los venezolanos estamos esperando que tú vengas a Venezuela para resolver sus problemas? Aquí ya los problemas tienen solución y lo está solucionando el chavismo y lo está solucionando Delcy, el gobierno nacional. Ahí ya está llegando el dinero del Fondo Monetario, están llegando las licitaciones de Naciones Unidas, está llegando el BID, está llegando la CAF, está llegando todo sin ti, mi niña, sin ti. Con los millones de venezolanos que están lejos de su casa, viviendo este dolor sin poder abrazar a los suyos. Todos estamos enfrentando esta tragedia de una manera muy personal y ninguno debería atravesarla solo. Ninguno debería atravesarlo solo. Mi hija, aquí nadie está solo. La única que anda sola eres tú, María Corina.
La única que anda sola, como un ánima en pena, eres tú. Aquí ningún venezolano está solo. Porque además eres tan egoísta, eres tan enferma, tan ególatra, que obviemos la parte política. Aquí ningún venezolano en la tragedia está solo. Porque o tenía el vecino, tenía el amigo, tenía el familiar, tenía el rescatista. Obviemos el gobierno, que está. Pero desde el punto de vista humano, ¿cómo tú vas a decir que están solos? O sea, si tú no vienes, los venezolanos están solos. Muchachos, ustedes están solos, se sienten solos, nos sentimos solos. Respondo, pues. Ah, ok. Aquí nadie se siente solo, nena. La única que se mete ese chip en la cabeza que los venezolanos se sienten solos porque tú estás, eres tú. No. Hoy es momento de sostenernos, de cuidarnos, porque hay algo que ninguna tragedia puede llevarse. Nuestra capacidad de abrazarnos. Hermana. No tengo palabras. No, quédense eso. Vamos a leer los comentarios de la gente. @David Prieto 3884. ¿Qué pedagogía tan impecable la de Indira Urbaneja para informar la realidad después del doblete terremoto del cual fue víctima nuestro pueblo? Estamos seguros, como siempre, que los únicos que no entenderán son todos los opositores disociados y enfermos que no tienen ni la más mínima idea de lo que es la coherencia, conciencia y sindéresis. Abrazos, David. @Ana Jazmín Olivero Guzmán. Dios bendiga a mi país Venezuela. Amén. @María Gil-M8Q. Mil bendiciones. Abrazos, María. @Reiza Bolívar 8330. Indira, muy buenos tus análisis, muy claro. A María Corina no le creo así esté de rodilla. Cuidado con ese corderito. Hechos, Satanás. Dios nos libre. @Oscar Medina-CD5DS. Lo que pasa con los apátridas es que creen que agarrándose del dolor del pueblo van a ganar quien los siga, pero están demostrando lo cobardes que son. Están como los borrachos que creen que agarrándose de las paredes nadie se dará cuenta que se están cayendo. Así es, Oscar. José García-HM1IV. Palabras de la monstruo. María Corina Machado dice, hay que continuar con el sistema de sanciones y más sanciones porque sí están funcionando. La monstruo MCM dice, yo lo que necesito que el pueblo venezolano se quede sin gasolina, sin luz, sin agua, sin diésel, sin nada. Bueno, pero Jorge, esto es lo mismo que aplicaron en medio de la pandemia. Esta es la misma gente que dijo que no había que traer vacunas a este país porque el gobierno se iba a fortalecer. Esta es la misma gente que en vez de quedarse María Corina tranquilita fuera reuniendo 40, 50 millones de dólares entre todos sus amigos millonarios que fueron para la boda de su hijo y mandarlos para acá, no ha mandado ni una curita. Ni una curita. @Julio Sanoja-V4D. Bienvenida, amiga Indira. A pesar de todo, sí creo que Dios y la Virgen María están con Venezuela y renacerá. Así es. Dios está con nosotros. Eso no lo duden. @Josefina Basalo 7881. Buenas noches, Indira. Es horrible ver cómo el gobierno tiene que salir a desmentir las falsas noticias que a diario la canalla carroñera, mediática y comunicacional. Qué desgracia que en medio del dolor de un pueblo muchos escogieron hacer política del dolor. Así es, mi querida. @Roxana Hernández 1017. Bendiciones, mi amiga Indira. Tarde pero seguro. Como siempre, tu análisis es excelente, coherente, con la verdad por delante. Éxito. Abrazo, Roxana. @Dylan Grimón. Bendiciones, excelente tu acotación. Asimismo es, Venezuela sí renacerá con la bendición de Dios. Hemos llegado al final de este capítulo 53 de Políticamente de Podcast. Como siempre, yo me lo he disfrutado un montón. Espero que usted también. Recuerde que tenemos que hacer el bien para que nos vaya bien. O sea, como María Corina, por favor. Los quiero mucho. Dios me los bendiga, me los cuide, me los proteja, me los mantenga sanos, me los mantenga salvo y que todo salga bien para nuestro país y para usted. Nos vemos el próximo viernes. Chao.